Antes les he preparado este video del tema 4, puesto que el día de mañana jueves no podré estar presente en la videoconferencia. La comandante se encargará de distribuir con todos ustedes este video. Vamos brevemente a lo que nos atañe, que es el tema 4, ¿no? Aquí dice técnicas de recolección de datos. Entonces, está más que claro que lo que pretende este capítulo es enseñarle a usted las diversas formas de atrapar los datos, de recolectarlos. Es decir, va a mostrar las técnicas, las redes para atrapar los peces, los datos, ¿no? Es un símil que yo suelo hacer en las clases de investigación, porque usted quiere estar justamente en el punto en el que tiene que ser selectivo con los datos, ¿sí? Cuando uno va a una clase, observa, da la clase, cualquier fenómeno de enseñanza-aprendizaje, uno se va a topar con muchísima información, pero una información me va a ser útil y otra no. Cosas que pasan en la clase que no aportan para nada a los objetivos de mi investigación, no deberían o no tienen que ser recogidos porque no tienen sentido después, ¿no es cierto? Entonces usted tiene que tener muy claro lo que va, cuáles son los objetivos de su investigación y justamente tratar de recolectar esos datos. Vamos brevemente al el primer slide que les han colocado aquí. Yo también les voy a enviar en lo posible unos videos que tengo que encontré muy útiles para complementar, ¿no? Ok. En primer lugar tenemos la técnica de entrevista en profundidad. Su nombre mismo ya lo dice todo, ¿no? Es una entrevista en la que yo trato de encontrar una persona, un informante o un participante, porque así también se lo conoce, en el que yo pueda obtener la información que necesito, ¿sí? Entonces le invito a una entrevista, debo preparar esa entrevista, ¿sí? Generalmente la entrevistada tiene que ser una persona, como le dije, que me aporte, es decir, un experto en pedagogía, en educación, un profesor con experiencia. También podría ser una persona, digamos, que no tiene muchísima escolaridad, pero que en cambio tiene muchísimo conocimiento empírico, le han sucedido cosas en la vida en la que él es, como decir, un libro abierto, ¿sí? Yo no podría encontrar eso en una biblioteca, sino que son las cosas que él o ella han vivido, ¿sí? Para eso vamos a ver exactamente para ese tipo de personas que no tienen mayor escolaridad, una otra técnica que ya les comento, que es una que ya vamos a ver más adelante. No recuerdo ahorita el nombre exactamente, pero la entrevista a profundidad tiene esta connotación, más bien personas muy educadas, personas que me pueden aportar muchísimo, con muchísimo conocimiento, y es importante también ser empático con esta persona. Es decir, me da la entrevista y no solo me interesa obtener de esta persona el conocimiento, sino también su forma de ver la vida, sus emociones, ver durante la entrevista, tratar de obtener también la parte subjetiva de esta persona, así para ver cómo piensa, ¿ya? Entonces dice, es una técnica de recolección de información utilizada en investigación cualitativa, en especial investigación etnográfica e historias de vida, ¿sí? Les decía, aquí ha estado, se me fue la palabra de esas personas que les ha pasado algo en la vida, que no necesariamente cursaron altos estudios ni nada, es las historias de vida, ¿sí? Entonces, vamos un poquito atrás. Recuerdan ustedes que yo les había hablado de la etnografía, que les decía es el estudio de la cultura en un contexto específico de una comunidad, ¿sí? En este caso, nuestra comunidad es la escuela, ¿no es cierto? Dentro de la escuela pasan muchísimas cosas. Usted sabe, usted está haciendo seguramente las prácticas preprofesionales, o ya tienen
todos sin excepción han pisado una escuela, ¿verdad? Para estar a este nivel de universidad, de pregrado, usted tuvo que haber estado en una escuela, en un colegio, o si no, atiende todos los días, tal vez ya es un maestro, una maestra, o va como pasante, qué sé yo, pero sabe lo que se desarrolla en la escuela, ¿sí? Hay muchísimos fenómenos, están los participantes, vienen a ser los alumnos, los profesores, los padres de familia que van de vez en cuando porque les llama el profesor o van a pagar la pensión o van a ver cómo está su hijo, el director, las secretarias, el inspector, la persona de colecturía, de biblioteca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay una interacción de personas y donde hay personas se forma una especie de subcultura o cultura. Entonces hay costumbres, tradiciones, qué sé yo, una tradición podría ser todos los profesores de su área o todos en general van a, qué sé yo, a desayunar o toman un café a cierta hora en el recreo, se reúnen, planifican. Entonces todas estas cuestiones que pasan ahí o cómo se hacen las cosas aquí, si es una escuela católica, si es una escuela más orientada a lo laico, es decir, no existe ninguna influencia de la religión. Todas tienen su particularidad, ¿se acuerdan del estudio de caso, por ejemplo? Entonces, todas viven una subcultura, ¿sí? Y ahí es donde uno puede hacer una etnografía, es decir, tratar de interpretar esos datos, esos fenómenos que suceden en una escuela. Entonces, cada una tiene una cultura. Ya. ¿Qué tiene que ver esto con la entrevista en profundidad? Que dice que más se emplea entrevista en profundidad justamente para obtener este tipo de investigación. Entonces yo le puedo entrevistar al director, ¿sí? Que es la persona que quizás más representativa o que ha estado más años en la escuela, empezó de profesor y ahora es director, qué sé yo. Entonces él me puede dar cuenta sobre las cosas etnográficas de la escuela, sobre los aspectos culturales, tradiciones, costumbres. Esto no solo es las cosas buenas, ¿no? Habrá cosas también que falta infraestructura, que no les pagan a tiempo, qué sé yo. Todo eso entra porque lo bueno y lo malo es dentro de la cultura y la tradición etnográfica. O también se utiliza esta técnica de entrevistar a personas, como ya le dije, que le ha pasado algo en la vida y son únicas, ¿no es cierto? Son, como dije hace un momento, un libro abierto. Ellos no podría yo consultar en otra parte si no le interrogo a esta persona, porque solo a él o a ella le puede haber pasado eso, ¿sí? Otras definiciones de entrevista en profundidad, ahí usted puede ver, son recolecciones de datos de la información de la investigación cualitativa. ¿Sí? Esto no se utiliza en el enfoque cuantitativo porque que se puede entrevistar en lo cuantitativo, se puede algo preguntar sobre datos numéricos, ¿sí? Pero no es común, ¿sí? La entrevista en enfoque cuantitativo tal vez pueda ser a un experto, pero igual se tiene que obtener datos muy objetivos. En cambio que en el enfoque cualitativo, que es el que nosotros hacemos nuestra bandera, ¿no? Lo fuerte, las palabras, las características, está en lo nuestro, en la educación, ¿sí? Al entrevistar a un experto, un pedagogo, pues puede aportarme muchísimo para yo eh, hacer este tipo de investigación, ¿sí? Son fuentes vivas, ¿sí? Que la única forma de entrevistarle es preguntándole, ¿sí? Es sacar esa información y también sus deseos, sus pensamientos elaborados, digamos, lo único que se puede hacer es a través de la entrevista, ¿no es cierto? Generalmente se entrevista una persona, ¿sí? Y hasta dos máximos. Estuve revisando más bibliografía y no se aconseja entrevistar grupos o más de dos personas porque es justamente a profundidad. Este informante que yo lo entrevisto, como le explico, me aporta muchísimo. Entonces las preguntas que yo tengo que tratar de hacer a esa persona tienen que ser precisas para obtener información que corrobore los objetivos de mi investigación. ¿Sí?
La entrevista a profundidad es una técnica, ¿no? Usted puede utilizar esto en un estudio, pero también apoyarse en listas de cotejo, en observaciones, diarios de campo o otras entrevistas informales que no sean a profundidad necesariamente. Sí, usted por ejemplo se encuentra con algún padre de familia y le hace una pequeña entrevista, alguna conversación. Y entonces ahí estamos hablando de que no es algo a profundidad, ¿no? ¿No ha sabido la bala roja él ahí? Ya, entonces, pero a profundidad, como le dice, como técnica que está ahí, es justamente que se tiene que hacer una cuestión eh, muy preparada, ¿no? Es una entrevista en la que yo tengo que revisar bien mis preguntas, eh, ser empático con esta persona, ¿no? Y tratar de obtener lo mejor. Aquí le hablan, dice, una entrevista en profundidad con preguntas con respuesta abierta, ¿no? Aquí ya no es como una prueba que es A, B, C, D, dígame la respuesta, sino justamente son preguntas que invitan al diálogo, a la conversación y obtener esa información que tanto necesito, ¿sí? Ya vamos a ver más en detalle cómo se planifica una entrevista. Vamos avanzando. Entonces, los objetivos básicamente son buscar información. Si usted puede leer más en detalle todo esto, pero usted quiere es obtener esa información para con esa información tratar de interpretarla, ¿sí? Y ponerla en su investigación. Le decía que usted puede hacer otras cosas dentro de la investigación y esta es una de las técnicas. Después, por ejemplo, si usted hace una encuesta, estoy pensando en adultos, ¿no? Ustedes hacen con niños, pero si se hace con otros tipos de técnicas, podrían corroborar lo que dijo en la entrevista con la encuesta, lo que dijo en la entrevista con lo que observó en el diario de campo, etcétera, etcétera. Sigamos con la entrevista en profundidad. Dice tipos, ¿no? Ya. Eh, bueno, aquí este autor 2011 distingue la historia de vida, ¿sí? En el que el investigador trata de obtener información importante sobre las experiencias vividas del entrevistado. Algunos autores la ponen esta por separado y dicen la entrevista en profundidad, como les decía, es como para el experto, etcétera. Y otros como este señor monje han puesto como parte de estos, ¿no? Aquí podría ser que que le haya sucedido esto en la vida, puede ser una persona muy estudiada o puede ser una persona, digamos, que no tiene mayor escolaridad y es muy representante de lo que le ha sucedido en la vida, pero bueno, aquí le he puesto como parte de esto. A la final hace lo mismo, porque le entrevista y trata de sacar lo mejor, lo que usted necesita de estas personas entrevistadas, ¿sí? Segundo tipo, según este señor, dice, consiste en buscar los acontecimientos y actividades que no se pueden observar directamente y lo hace a través de informantes o interlocutores. Ya, también puede ser que la persona ya haya fallecido, ¿no es cierto? Ustedes han visto las grandes biografías que hacen de los personas que han destacado en la sociedad. Entonces, si ya no tengo a esa persona con vida, ya no puedo dar la entrevista, ¿no? Pero sí le puedo entrevistar a las personas que estaban o estuvieron muy cercanos a esta persona, a otros informantes, que se yo, a la esposa, a los hijos, personas que trabajaron con él, etcétera, ¿no? Se puede hacer esto y este sería el segundo tipo, es decir, ya le entrevista a las personas cercanas a los interlocutores, que hablaron con él, que lo conocieron, etcétera. Tercer tipo de entrevista en profundidad para este autor, dice, se basa en la búsqueda de un escenario de situaciones o personas manteniendo en común las otras características de rapport, entendiendo ese rapport a una relación de mutuo entendimiento entre dos personas y en este caso el investigador entrevistado. ¿Ya? Bueno, este término rapport viene del francés, ¿no? Estuve revisando. Rapport, me parece que ellos lo pronuncian. Rapport no es otra cosa que la empatía. ¿Ya? Usted está entrevistando a otro ser humano y usted lo que quiere es, como dije, sacar esa información
pero tiene que mostrarle que usted también es otro ser humano y ser empático, ¿sí? Entonces, aquí se entrevista a personas, ¿sí? Dice que tengan en común las características de entenderse los unos a los otros. Entonces, viene a ser como que usted le entrevista a una persona o más de una, yo aconsejo máximo dos, ¿sí? Que usted muestre esa empatía entre las dos personas, ¿sí? Cuando digo dos no es que entrevisto a las dos de una sola vez, ¿no? Es hasta dos, es decir, una termino y otra, pero máximo dos. Ya, pero en todo caso, lo importante aquí, según este autor y según esta citación que han hecho de Balbuena también, todo este rapport son esas técnicas, esas estrategias técnicas psicológicas, lo que llamamos un poco el carisma, también podría decir yo. Sí, caerle bien al entrevistado, mostrarle que yo también soy un ser humano vulnerable, con defectos, etcétera. Ya vamos a ver exactamente a qué se refiere todo esto, ¿sí? Ser empático. Yo no puedo comenzar la entrevista, pregunta uno, dos, tres, bombardearle, o peor, tratar de atacarle o algo así. Más bien, se comienza hablando de uno mismo, y vamos a ver eso, ¿sí? Invitándolo. Ustedes han visto entrevistas a gente famosa en la televisión, por ejemplo, ¿no? Generalmente se empieza con qué has estado haciendo los últimos días y cosas así, algo más humano, más empático. Después yo lo voy llevando poco a poco a la entrevista que me interesa las respuestas de que él me va a dar, ¿no? Las que estoy haciendo de mi investigación. Tipos de preguntas. ¿Qué tipos de preguntas puede haber en una entrevista profunda? Pues aquí le señalan Robles 2011 tres tipos. Las descriptivas, que como su nombre lo dice, trata de hacer descripciones, ¿no? Entonces usted piense en todas las descripciones que uno puede hacer, ¿ya? ¿Qué es describir? Es decir, hablar con adjetivos, ¿no? Sobre lugares, hechos que sucedieron, espacios, puede ser en el presente también, ¿no? Por eso le decía, ¿qué has estado haciendo en los últimos días? Entonces, qué sé yo, es un famoso escritor, dice, he estado escribiendo mi novela, y le va llevando usted en la conversación. Pero ¿qué está haciendo? Descripciones. ¿Y de qué se trata tu novela en términos generales? Pues bueno, y hace descripciones, ¿no? Es la historia de un joven que se enamora en los años 20 en Buenos Aires, ¿no? Qué sé yo. Entonces son, si usted ve, respuestas un tanto más concretas, ¿no? ¿Sí? Ya, estructurales es otro tipo de preguntas, dice, sirven para verificar la información recolectada sobre aspectos definidos en entrevistas previas. Ya, estas personas que son famosas, que le dan entrevista, generalmente ya han sido entrevistadas por otras personas antes que usted. Entonces es muy interesante ir muy preparado para la entrevista, menos si la talla del entrevistado es gigante, pues que ha tenido y revisar otras entrevistas, ver qué le han preguntado, me puede servir, ¿no? Y por ejemplo, estas estructurales son una especie de confirmación. Yo ya leí, ya escuché, ya vi un video sobre que le entrevistan sobre cierta cuestión, entonces yo quiero reafirmar eso o ver si es que ha cambiado su forma de pensar, que puede ser posible también, ¿sí? Entonces le hago preguntas estructurales, es decir, verifico la información que ya ha sido recolectada previamente. Entonces, qué sé yo, le pregunto, ¿es cierto que alguna vez te dedicaste al cine? Ya, me invento, ¿no? Podría ser ya de verificación, le va a decir, correcto, sí, en los años 70 actué en la película tal. O lo contrario sería, no, esa es una información que no sé de dónde vino, alguna cosa. Entonces la pregunta estructural me sirve para reafirmar, ¿no? La descripción que vimos arriba me sirve para describir. El contraste o de contraste, en cambio, son de utilidad para extraer diferencias entre los términos utilizados por los informantes. Entonces, cuando uno quiere que le defina de una forma que usted quiere esclarecer cierta cosa, podré utilizar preguntas de tipo contrastivo, es decir, ¿cuál es tu opinión de esto versus esto otro? O palabras que tengan contrastes, ¿no? ¿Cuál es el contraste o cómo miras diferente
a esto que sucedió en el año tal versus lo que está sucediendo ahora. Entonces son tres tipos de preguntas, ¿sí? Pero todas muy válidas. En la conversación, ¿sí? Uno puede ir, como le dije, tiene que ir preparado, ¿no? Entonces se puede servir de los diferentes tipos, ¿sí? Tratar de que el entrevistado, como le dije, se sienta bien por un lado y por otro que no divague, ¿no? Si usted le pregunta algo estructurado, algo muy puntual, algo de contraste, donde tiene que explicar las diferencias, ya también depende eh, de las facultades, del conocimiento del investigador, ¿no? Entonces, si es que él comienza, qué sé yo, a irse por las ramas, como decimos vulgarmente, ahí un poco lo que tiene que hacer el entrevistador es justamente tratar de reorientarlo con este tipo de preguntas a la información que usted necesite. Por ejemplo, cuando le entrevistan a políticos y todo, ¿no? Que a veces le preguntan y quiere irse ahí por otras cosas y a veces lo logran, obviamente. Son políticos muy eh, experimentados también en eso las entrevistas, ¿no? Pero también se ha visto buenos entrevistadores de política, ¿sí? Y ya centrándonos en el aspecto de la escuela, como le dije, generalmente se le hace una entrevista profunda al director. Se puede hacer una entrevista profunda a los estudiantes, a pesar que no tengan tanto conocimiento o tanto estudio, sí se podría. Yo diría que entre más grandes son, es decir, jóvenes, o en el caso de que trabajo en la universidad, con adultos es más sencillo porque el lenguaje ya se ha desarrollado de una mejor manera, tienen una madurez cognitiva, psicológica, ¿sí? Con niños le veo mucho más difícil hacer una entrevista en profundidad, ¿sí? Porque justamente ellos tienen una edad mental, no tienen tanta experiencia como se necesita para ahondar, por eso es profundo en la entrevista, no tienen, ya, puede ser que, bueno, también puede haber excepciones, un niño prodigio, una persona que es muy singular y causa un impacto gigante. Pero generalmente entre más grandes en edad, me refiero, sean los informantes es mejor, porque tienen más experiencia en cualquier área de su vida. Dice que la entrevista en profundidad, según este autor Taylor y Botgan, de 1990, se aplica a las siguientes situaciones. Entonces, ya le he dicho yo más o menos quiénes son los candidatos. Veamos qué dice estos autores. Vamos empezando como el reloj, ¿no? De aquí para acá. Dice, los intereses de la investigación son claros y definidos, ¿sí? Esto es muy interesante, ¿sí? Usted no tiene que salirse, ¿ya? O tratar de encauzar al entrevistado en lo que usted quiere investigar. Entonces, ¿qué hago yo cuando voy a hacer una entrevista profunda? Leo los objetivos que me han planteado en mi estudio, en mi investigación, o a veces no necesariamente estoy haciendo una investigación y quiero hacer una entrevista profunda, digo, a ver, ¿qué quiero obtener esta persona? Es mejor ponerlos por escrito, leerlos, etcétera, para yo mismo tenerlo claro, ¿sí? No se diga en una investigación que ya hemos trabajado sobre los objetivos específicos, ¿no? De la entrevista. Digamos del estudio, pero que aplican a la entrevista. Yo quiero, por ejemplo, si es que es un experto en lesson study, que es una técnica que se utiliza en Japón, donde los profesores lo que tratan es de observarse profesor a otro profesor y ver, decirle qué es lo que está haciendo bien, qué podría mejorar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, sobre eso. Entonces, es un experto en lesson study. Entonces, yo le invito y lo que quiero es justamente poner un objetivo en el que me plantee saber mejor o conocer muy a profundidad la técnica del lesson study. Por decir, ese es mi objetivo, es un ejemplo, ¿no? Tengo que tener claro el objetivo, lo que voy a buscar. Dice, los escenarios y las personas no son accesibles en otro modo, ¿sí? Hay veces que, como le decía, la etnografía, por ejemplo,
Yo no tengo el tiempo, no tengo la facultad, o no tengo el acceso a irme a una comunidad, que se yo, del oriente ecuatoriano y vivir con estas personas, pero puedo conseguir una entrevista con el chamán o con la persona que más es influyente dentro de esa comunidad. Entonces, eso se refiere a esto, ¿sí? El escenario, no hay accesibilidad, pero me da el acceso a él a hacer una entrevista, que se yo, de una hora y media, en la que conversamos. Entonces yo ya tengo ya esa facultad, ya estoy ingresando dentro de esa cultura a través de lo que él me cuenta, ¿no? El investigador tiene limitaciones de tiempo, ya lo dijimos, ¿no? Entonces, ya. ¿Por qué, por ejemplo, dicen, pero por qué no va y busca en la biblioteca y debe haber, qué sé yo, de los Aucas en 1980, ya no es actualizada, ¿no? Ya el tiempo ha pasado mucho. Yo creo que los Shuar, como ellos se autodenominan, ¿sí? Ya debieron haber pasado muchas cosas hasta el 2022, entonces ya es una limitación el tiempo o el lugar. Necesito ir allá, ya no puedo encontrar esto en libros, ¿no? La investigación depende de una amplia gama de escenarios y personas, ¿ya? Entonces, que tengo que, ya le he dicho, ¿no? En la etnografía uno puede irse a vivir con el grupo y ahí tendría entrevistas informales, inclusive vivir con las personas. Pero justamente o no tengo tiempo o no puedo hacer eso, la entrevista profunda es una opción. Ya. El investigador quiere establecer una experiencia humana subjetiva. ¿Sí? Al entrevistar, como yo le dije, quiero tener ese contacto, no quiero tener otro ser humano. No es lo mismo yo leer lo que alguien dijo en un libro, lo que interpretó otro autor, otro investigador sobre lo que dijo, que yo tenerle ahí. ¿Sí? Es un fenómeno humano, empático. En la entrevista, al menos los que tienen más experiencia han visto, se divierte el entrevistado, el entrevistador se nota claramente que hay empatía, ¿no? Una risa, un gesto. También puede haber lo contrario, que se enojan o cosas así. Pero la única forma de hacer eso es entrevistándolo, teniendo esa experiencia subjetiva, ¿no? Ya. Bueno, aquí nos dice que hay un tema que ha encontrado el autor, que usted puede fijarse más. No voy a andar porque el video se me hace muy largo y además esto es su obligación como estudiante revisarlos todo lo que esté aparte, ¿sí? Inclusive yo le recomiendo ir más allá de lo que esté aquí en la plataforma, obviamente buscar más sobre entrevista profunda por fuera, ¿no? Yo me encontré con muchísimos videos en internet, ¿sí? Voy a tratar de enviarle los que yo encontré, o si ustedes encuentran un buen material, me pueden hacer llegar también, ¿sí? Fases de la entrevista en profundidad. Entonces vamos, fase de elaboración, ¿sí? Aquí básicamente lo dice todo. Tengo que planificar las preguntas, ¿sí? Tengo que planificar, decir, a ver, ¿dónde nos vamos a reunir? ¿A qué hora? ¿Sí? Hay veces que uno busca una entrevista y bueno, ya le dicen para una hora un lugar, después es tan ocupado el entrevistado que cambia, etcétera. Entonces uno tiene que tener un plan, una elaboración, y decir, bueno, si no puede en la casa, por favor que me atienda en la oficina, ¿ya? Es importante, y vamos a ver más abajo, en un lugar donde él se sienta tranquilo, donde ella se sienta que está dentro de su área de confort, ¿no? Que ya. Entonces, por ejemplo, cuando usted sabe, le entrevistan a alguien o sea de televisión, una cosa, ya va a estar a la expectativa, ya las respuestas no van a ser ya tan, le va a poner nerviosa a la persona. Entonces eso no quiero que suceda, ¿no? Y ya. Es muy importante, ¿no? Cuando estoy elaborando, ¿qué conozco sobre el tema? Como le decía, puede haber ya material de que se entrevistó a esta persona antes, ¿sí? Tengo que estar súper bien informado. Como investigador tengo que haberme leído. Si voy a leer, por ejemplo, si voy a entrevistarle a un escritor, no puedo solo mencionarle sus obras, tengo que haberlas leído, ¿no? Entonces, estar súper preparado para la entrevista, estar súper preparado inclusive para
un poco improvisar las cosas que pueden pasar dentro de una entrevista, ¿sí? Es decir, tratar de orientar con las preguntas más precisas para obtener yo la información que necesito. Fase de la aplicación, esta es la entrevista en sí, ¿sí? Se debe identificar a las personas informantes. Esto es súper importante. Yo no puedo coger y decir, bueno, voy a hacer una entrevista profunda, qué sé yo, a una persona que trabaja en la escuela, no es el director, pero bueno, no le conozco bien, pero no, todo lo contrario. Si voy a hacer una entrevista en profundidad, tengo que saber mucho de la persona que me va a dar la entrevista, del informante. ¿Sí? Es decir, es súper intencional, súper seleccionado, súper preparado. ¿Sí? Dice, esta es una etapa importante para crear un ambiente de confianza, de empatía, ya lo hemos dicho, ¿no? Es decir, dice, si el entrevistado no quiere ser grabado, se procede a tomar notas de campo, ¿sí? Hay personas que le dicen, mira, no me grabes, déjenme cerrar esto, absolutamente normal, no por eso no te voy a dar la entrevista, simplemente no quiero un registro grabado. Ya, hay personas que le graban, hay personas que solo le graban en audio y hay personas que prefieren no ser grabadas. Pero usted, con tal de que le dé la entrevista, ¿qué podría hacer en el caso de eso? Dice, si no va a dejarse grabar, puede tomar notas de campo, ¿sí? Puede ir escribiendo, o yo lo que aconsejo, por ejemplo, antes de que apenas se esté despidiendo, se termine la entrevista, coger y escribir esas notas de campo porque la mente está más fresca, ¿no? Entonces eso deben tener cuidado, pues de que la información, usted no quiere dejarse olvidarse o dejar que no puedo hacer la entrevista y digo mañana voy a escribir sobre lo que pasó ayer, no, ese rato mismo, ¿no? Y la fase de análisis, que como su nombre lo dice, se procede a codificar, analizar, interpretar, a describir lo que me acaba de decir, ¿no? Entonces ahí podría sacar los resultados, etc. La investigación cualitativa, usted sabe, es en función de, de las palabras, de los hechos, ¿no? Entonces, entre mejor, más rápido, mejor, ¿sí? Voy ahora a proceder al video. De aquí también se obtuvieron algunas de las Muy buenas, vamos a estudiar dos sujetos que participan de esta actividad. El investigador tiene que decidir sobre el tema y tiene que realizar la organización de la entrevista. Por su parte, el entrevistado tiene que aportar los elementos cognitivos que van a ser captados por el investigador y expresar sus deseos, que también son útiles para realizar la investigación. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. Como le decía, yo quiero obtener de él dos cosas: los conocimientos, pero también esta persona es una persona, ¿no? Tiene deseos, anhelos, criterios, formas de pensar, formas de ver el mundo, ¿sí? Entonces esos deseos se ven reflejados en las emociones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, él es una sola persona, yo no puedo decir, a ver, de aquí solo quiero obtener lo que sabes, sino también sus aspiraciones, sus deseos, ¿no? Es importante entender que esto es una herramienta de investigación y que no es solo una entrevista para conocer particularidades de un sujeto, sino que es conocer su conocimiento, recoger su conocimiento como informante clave ante una investigación que se está realizando. Es por eso que es importante la información del entrevistado respecto a sus vivencias y experiencias particulares, como también sus motivaciones y expectativas, las cuales van a ser encaminadas, van a ser utilizadas para la decisión del tema, la organización de la entrevista, y tienen que ser encaminadas también las motivaciones y las expectativas. La entrevista en profundidad
genera información la cual es útil para los objetivos de la investigación. Esto es algo muy importante, conocer esta relación, porque esta relación tiene que estar muy ligada, ¿no? Yo no puedo salirme de los objetivos, no quiero salirme de los objetivos. Si mis objetivos es obtener de este experto toda la información sobre una metodología que él utiliza y que funciona muy bien, ya se lo ha visto en matemáticas, entonces esta información, ya. Pero si él me habla, dice, yo también utilizo esta técnica con los alumnos de la secundaria para el cálculo, etcétera, etcétera, esa información ya se está saliendo, porque a mí me interesa como objetivo solo la escuela básica, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces yo voy a tratar de que la información, ¿sí? No le voy a interrumpir ni nada, pero enseguida voy a tratar de llevarle a los objetivos de mi investigación para obtener la información que necesito. Es importante entender de que la entrevista en profundidad es una herramienta de investigación y esta herramienta tiene que ser elegida según los objetivos de la información que se está haciendo. A su vez, la información que se está recogiendo tiene que estar directamente relacionada con los objetivos de la investigación, puesto que de lo contrario sería un ejercicio totalmente innecesario. Existen tipos de entrevista en profundidad: la estructurada, la semiestructurada focalizada y la no estructurada. Bueno, él va a explicar, tal vez le estoy cortando sin necesidad, pero solo para darle una explicación breve. Estructurada no quiere decir cerrada, no quiere decir que las preguntas son A, B, C, no, eso no es una entrevista, ¿no? Para eso toma una prueba y listo. Estructurada significa que yo creo las preguntas y las voy soltando, las voy diciendo en el orden cronológico que yo pienso que va a funcionar para obtener la mayor cantidad de información que aporte mi estudio, ¿sí? Semiestructurada, en cambio, ya es más relajada, puede dar respuestas más abiertas, más que no tengan exactamente relación con lo que yo busco, pero tampoco se salen para nada de lo que yo estoy buscando, ¿no es cierto? Y no estructurada, en cambio ahí sí es una entrevista ya que se va por otros lados, el investigado, entrevistado, da sus opiniones muy abiertas, etcétera. Yo tengo que tratar de encaminarla obviamente para sacar, pero no la estructuro, es decir, el tipo de preguntas, como vimos antes, son más generales, no tiene la estructura como acá arriba, en la que yo ya un poco lo voy cerrando a través de las palabras. La estructurada se caracteriza porque es un discurso no continuo, que sigue el orden de las palabras planteadas, las preguntas están preparadas de antemano y planteadas en un orden determinado, la información parcial y abreviada, rapidez en la recogida de la información y un alto nivel de información previa. Ya, entonces, discurso no continuo es decir que le interrumpo, ¿no? Es decir que también la respuesta es corta, es estructurada, es no al punto de sí o no o ABC, pero es una respuesta abierta, corta, ¿no? Es decir, no hay un discurso continuo que habla y habla y habla, ¿ya? Preguntas preparadas de antemano siempre, no puedo improvisar, ¿no? Si ya dijimos de la elaboración, está súper elaborado, súper estructurado. Información parcial y abreviada, bueno, las respuestas, el tipo de pregunta es como para que me dé una respuesta parcial y abreviada. La rapidez en la recogida de información es importante porque como son respuestas concretas, abreviadas, no tengo problema, ¿no?, en escribir o en grabar esto, se obtiene rápido la información. Nivel alto de información previa, entonces aquí es porque, como le dije, ya le investigué, ya le han hecho otras entrevistas, me facilita que ya le han hecho otras entrevistas porque ya tengo un alto nivel de información, ya más o menos sé lo que me va a decir, tiene una estructura, tiene un esqueleto todo esto, yo sé a dónde le quiero llevar y las preguntas son concretas, son lo más concretas posible, ¿sí? Como se puede ver, aquí se tiene un objetivo claro, todas las preguntas tienen un horizonte específico, se pregunta solo lo que se necesita conocer y no se da
posibilidad para incluir nueva información a más allá de la que se ha pensado que se va a recoger. La semiestructurada o focalizada tiene un discurso cuyo orden puede resultar más o menos determinado según sea la realidad del entrevistado y el flujo de un tema a otro. Hay puntos de referencia de paso obligatorio para el entrevistador y el entrevistado. La información es controlada, la información recogida en un mayor tiempo, el nivel medio de información previa. Ya, estos son los puntos medios, ¿no? O sea, no es ni tan es la semiestructurada, ni es tan estructurada, ni es como la otra súper abierta, que no hay... Entonces dice el discurso cuyo orden puede resultar más o menos determinado según sea la reactividad, ¿sí? Reactividad como reacción del entrevistado, ¿no? Entonces es el punto medio, ¿ya? Ni tan cerrado ni tan abierto. Puntos de referencia es paso obligatorio del investigador. Ya, entonces le va haciendo preguntas donde le da pautas, puntos de referencia y él más o menos, como dice, más o menos va respondiendo lo que usted necesita. No es que la información es mejor o peor de esta manera, simplemente es que usted ha diseñado de esta manera, donde usted quiere que no sea tan concreta, pero al mismo tiempo no puedo cerrarle tanto, entonces algo semi, la mitad estructurado, semi significa mitad, ¿no? Información controlada, sí, información recogida con mayor tiempo, sí, porque ahora va a hablar más, ¿sí? Entonces me va a demandar más tiempo. Nivel medio de información previa, aquí no necesariamente yo tengo que ver, o no se trata de un entrevistado tan famoso con tanta información previa. Entonces me conviene hacer algo ni tan ni muy, entonces algo semi estructurado, focalizado. Esto es lo que quiere plantear de que también es estructurada, pero se permiten incorporar datos que vayan surgiendo durante la entrevista. Por su parte, el tiempo que se ha dedicado para la entrevista en profundidad puede variar, puede ampliarse, y el entrevistador, el investigador, tiene que tener conocimiento previo, pero no estar acabado en el sentido de que no tiene que ser tan instruido en el tema para poder sacar provecho de la información que va a entregar el investigador. Aquí puede ser también el investigador ir aprendiendo de lo que está entregando la información del entrevistado, y a su vez puede que no se necesite, no se sepa realmente lo que vaya a responder el entrevistado. En una entrevista estructurada, se sabe más o menos lo que va a decir el entrevistado, en cambio aquí hay una margen de sorpresa. La entrevista no estructurada es un discurso continuo, no hay preguntas preparadas con anterioridad, la información de buena calidad, aunque no siempre útil desde los puntos de vista de los objetivos de investigación, la duración imprevista de la recogida de información y un nivel bajo de información previo. Ya, aquí por ejemplo, en lo personal, no haría yo mucho esto si voy a hacer investigación, porque aquí fácilmente estoy dejando que él hable y hable, por eso es un discurso continuo, ¿sí? A mí más me gusta la semiestructurada, pero bueno, si sus objetivos es dejarle que hable y exponga, podría ser no estructurada, ¿no? Dice, no hay preguntas preparadas con anterioridad. Este es otro problema, ¿no? Que si yo no tengo tanta experticia, ¿sí? Si yo no soy capaz de improvisar de tal manera como un entrevistador con experiencia, ¿sí? Pues me va a costar ese rato recién ponerme a preparar las preguntas. Entonces, otro limitante en mi caso, ¿sí? Información de buena calidad, pero no siempre está alineada con los objetivos, ¿sí? Eso no me gusta tampoco mucho porque yo tengo objetivos claros de investigación, entonces me iría por lo estructurado o semi-estructurado. Ya. Pero, por ejemplo, si es un filósofo, un poeta, un artista, es difícil hacerle preguntas muy estructuradas también, ¿no es cierto? Porque él en sí es un artista, ¿sí? Entonces ahí es muy válida, no digo que la técnica sea mala, pero funciona mejor así. Dejarle que hable, se exprese, etc., ¿no? Duración
imprevista de la recogida de información. Bueno, eso hace referencia a que usted tiene que ser muy hábil también haciendo las preguntas porque no las prepara y después recogiendo la información. Y peor aún si es que no se dejó grabar. Si ven, no hay estructura, no hay mucha... Por un lado se necesita más experticia del entrevistador y por otro lado el tema, pues como le dije, de pronto se presta mejor a algo no estructurado. ¿Ya? Bajo nivel de información previa. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, qué sé yo, entre más, si usted se da cuenta, entre más estructurado es porque más información hay sobre la persona. Cuando no hay mucha información, no hay muchas preguntas, entonces se optaría por algo no estructurado. Aquí no hay un esquema, sino que es más que nada se va variando, se va adaptando la entrevista de acuerdo a la información que se va recogiendo del entrevistado. Se va viendo lo que va respondiendo, van surgiendo nuevas preguntas, es algo más dinámico. A veces hay información de que no está directamente relacionada con los objetivos de investigación, pero también es útil y va nutriendo la investigación. ¿Cuáles son los pasos para realizar la entrevista en profundidad? Primero la preparación, después el desarrollo, el registro, una ficha de la entrevista y finalmente la transcripción. Ya, mire el proceso, bueno, en nuestro libro decía elaboración, lo mismo, ¿no? Desarrollo sería la aplicación y el registro viene a ser todo lo que ya atrapa la red, ¿sí? Dentro de esto se puede hacer una ficha de la entrevista, es decir, un esqueleto de lo más o menos que me respondió. Esto ya es para temas más investigativos como los nuestros. Es importante, usted no se puede quedar con la entrevista y después decir, ya después revisaré o algo así, ¿no? Si es que hace al menos no se dejó entrevistar rápido al diario de campo y ese rato poner los registros, las fichas de entrevista, lo que más o menos respondió ese rato que está más fresco. Bueno, si se grabó, podría de pronto hacerlo después, pero siempre me interesa es que una vez ausente el entrevistado, yo tenga un registro, inclusive una transcripción. Esto estamos utilizando mucho en investigación, ¿sí? Porque al volver a escribir lo que él dijo, aunque usted no lo crea, dice, pero ya tengo el video, ya tengo la grabación por escrito, todo. No, al volver a escribir salen otras cosas. A mí me ha pasado, yo he hecho transcripciones de alumnos que me han dado entrevistas, ¿sí? Y al momento de escribir, yo digo, pero ¿por qué diría esto, que lo otro? Entonces estoy escribiendo en la computadora y me ayuda muchísimo la transcripción. Y es algo necesario. Si usted va a hacer entrevistas profundas, ¿sí?, es necesaria la transcripción. Estos son los pasos generales que podemos ver en esta entrevista en profundidad. En la preparación tenemos que tener claro la elección del lugar, hacer la cita y el contacto con el entrevistado. Esta cita y contacto con el entrevistado también incluye la elección del informante clave. De acuerdo a los objetivos de nuestra investigación, tenemos que llegar a determinar. Bueno, aquí le voy a adelantar un poquito, eso ya sabemos, le dije la elección de la persona, la cita, el contacto, ¿sí? Pueden tener ahí esperando una entrevista 6 meses, un año, entonces tiene que tratar de conseguir que esa persona le dé y esté en un sitio que sea de su elección que le dé la entrevista, ¿sí? Desarrollo, ya, fase de presentación, está hablando solo del desarrollo, ¿no? Lo interno. Fase inicial, fase intermedia, fase final, es decir, la entrevista en sí. Sí, ¿cómo me presento? Entonces yo puedo decir, mi nombre es Mauricio Martínez, si es que no me conoce la persona o la audiencia, si es que eso va a ser, qué sé yo, televisado o algo así, para los que no me conocen. Y dale datos de la investigación que yo estoy realizando. Estoy realizando una investigación del tipo cualitativo, etnográfico, con respecto a... Entonces me presento. Sí, al principio para romper el hielo es bueno temas generales como
cómo se ha sentido, que si es extranjero, podría decir cómo se ha sentido en Quito, que le ha gustado, algo así, sin irme mucho del tema, ¿no? Ni ahondar en eso, porque son simplemente señales de empatía. En la fase intermedia es cuando yo ya pongo las preguntas a funcionar. Son los temas más complicados y vinculados con la investigación. Aquí yo quiero ya aprovechar lo mejor de obtener la información de esta persona. La fase final se puede hacer una especie de recapitulación, ir cerrando, como decimos, ¿no? Procurar que la entrevista termine con una sensación de bienestar. Empezó bien, pues tiene que, la idea es que el entrevistado se sienta bien al principio y al final, ¿sí? Después de la entrevista, información adicional, comentarios. Esto ya puede ser que él le da alguna información adicional o usted mismo, como le dije, se pone rápido a reflexionar sobre lo que pasó en la entrevista. Una fase intermedia, una fase final y después de la entrevista. La fase de presentación tenemos los datos de la investigación y otros datos que se precisen. Hay que señalar. Ya, voy a adelantar un poquito para que el video no se haga, porque básicamente lo que le digo yo va diciendo también el autor, ¿no? Ya dijimos esto es un poquito antiguo, ahora ya hay video, ¿no? Pues si usted cree que le va a intimidar con el video, con la cámara, pues el audio. Y si de frente el entrevistado le dice no, pues ahí sí tendrá que hacer anotaciones. Vamos avanzando un poco más. Ya, la transcripción puede ser literal o parcial. Yo prefiero literal. Lo que él dijo, transcrito, es mejor. ¿Sí? Ya le dije que en los procesos cognitivos es mejor escribir para darme cuenta que ha dicho, ¿sí? Consejos, me parece que sí, son consejos, escuchemos. También no hay que estar muy receptivo con las cosas que dice, o sea, muy expresivo. O sea, dijo algo y nos pareció extraño, abrir los ojos, porque se puede asustar el entrevistado y puede cambiar de opinión. Por eso que no hay que reaccionar ante la declaración. Sin embargo, uno tiene que estar muy atento a todos los gestos que haga el entrevistado. Y un consejo muy importante, analizar el entorno físico donde está el tipo. Yo me acuerdo como experiencia particular cuando yo tenía que hacer... Ya, bueno, usted puede escuchar, usted tiene acceso al video, los ejemplos que pone, etc., ¿no? Un poquito antes, veamos qué por aquí. Un trabajo de oficina donde tiene que analizar la entrevista. Hay que hacer una lectura intuitiva, una lectura temática, una lectura contextual y una lectura relacional. Estos son los tipos de lectura que la Universidad de Alicante señala y destaca. Recuerda la transcripción que le hice, va sobre eso, ¿no? Y lee de todas esas formas, analítica, intuitivamente, evaluando cada una de las cosas que le dijo. La lectura intuitiva es cómo y para qué. ¿Cómo se hace? Hay que leer independientemente cada entrevista una o dos veces, subrayando las frases que nos llaman la atención. Es como buscar titulares de prensa, porque subrayamos una frase y nos damos cuenta que esa frase es totalmente ilustradora de la opinión que nos planteaba el entrevistado. ¿Por qué se hace eso? Para buscar lo fundamental de lo accesible. Entonces, ahí le señala el cómo y para qué, ¿no? En la lectura intuitiva, me parece que va a ir sobre cada uno del tipo de lecturas que debe hacer. ¿Para qué se lee de una forma intuitiva? Para leer independientemente cada entrevista una o dos veces. Fíjese que no se conforma con una, ¿no? Estas 2-3 veces, subrayando las frases que nos llaman la atención. Entonces es la forma como lo hace. ¿Cómo? ¿Para qué hace esto? Para buscar lo fundamental. Vamos adelantando un poquito la lectura temática sobre los bloques temáticos, sobre los contenidos que él habla. Como le dije, este video está en disposición, usted lo sabe, ¿sí? La contextual puede ser para darse cuenta cómo ubica, aunque contextualiza en lugar y tiempo el discurso del entrevistado. ¿Para qué? Obviamente debe ser para darse cuenta. Se establece por qué se dijo tal cosa, ayuda a detectar sesgo del entrevistado. En el fondo nosotros vemos en qué sentido dijo las cosas el entrevistado. Por ejemplo, si el entrevistado nos habla mucho de la innecesariedad o lo ser innecesario, la NIC 12, por ejemplo, y nos damos cuenta que el entrevistado no tiene conocimientos tributarios,
no tiene conocimientos contables y todo. ¿Para qué se hace una lectura del contexto? Porque se trata de darse cuenta de, por ejemplo, si el entrevistado es una persona que trabaja para un lugar, tiene su forma de pensar, va a tener sus sesgos como todo ser humano, ¿no? Entonces, me dijo esto tal vez porque inclusive, por ejemplo, hay entrevistados que dicen, bueno, no me preguntes de eso o tal cosa, o se compromete con el lugar donde trabajo, etcétera. Entonces, si no lo dice, uno ya puede darse cuenta en la lectura contextual, ¿no? Cuando uno analiza el contexto, dice, me había dicho eso para no comprometerse, por ejemplo, con la institución en donde trabaja. Entonces, si alguien que trabaja en el Ministerio de Educación, difícilmente pues, va a decir que algo está mal porque el gobierno no ha hecho las cosas bien, etcétera. Entonces, yo no me dice eso, pero analizo a través de la lectura contextual. Listo, usted puede ver el video con más detenimiento, ir analizando más sobre lo que le he dicho. Es una tutoría, recuerde que usted tiene que hacer la mayoría del trabajo buscando en fuentes de la plataforma y fuera de ella. Pasamos a otra técnica que es la observación participante y vamos a abreviarla quizás un poco más porque se me está haciendo un video enorme. La observación participante no es otra cosa que lo que ya le había dicho yo en etnografía, por eso dice es muy útil en la etnografía, ¿sí? Volvemos otra vez, la entrevista profunda puede ser a los líderes, etcétera, en la etnografía, en la historia de vida. Pero este es particularmente muy dentro de lo etnográfico. Lo etnográfico, como le dije, es irse a ese lugar, estar con esa comunidad, pasar, a veces que se han ido investigadores, que sé yo, al Mato Grosso, a Brasilia, donde es muy difícil de otra manera a través de libros y eso, no hay información de tribus no contactadas, o inclusive puede ser a una subcultura de la misma ciudad, irse, qué sé yo, hablar donde los rockeros, vivir como ellos, ¿sí? Eso es una observación participante. Yo vivo con este grupo, ¿sí? No es que me contaron, no es que me dijo en la entrevista el líder que hacen esto, yo veo lo que hacen con mis ojos, con mis sentidos, como lo que ellos comieron porque estoy internado dentro de esta subcultura, ¿sí? Paso los momentos, las alegrías, las vicisitudes, las lluvias, los calores, igual que ellos, ¿no? Entonces yo sé cómo piensan o trato de entrevistar informalmente cuando vivo ahí con ellos. Esto me preguntó una estudiante alguna vez, ¿y esto de qué me sirve en el contexto de la escuela? Si bien es cierto, hay una etnografía y usted puede justificar que vive casi en la escuela porque pasa 8 horas ahí, no es lo mismo que vivir, ¿no? Porque ya vivir sería las 24 horas del día. Pero sí se puede hacer algo de observación participante, ¿sí? No tan extensiva como esta, que más se hace en antropología, en la sociología, donde ya le digo, literalmente se interna con estas personas y está ahí día y noche, ¿no? Entonces sí se puede hacer, pero no es algo fuerte en educación, ¿no? Porque usted no vive en la escuela, tiene que estar ahí desde que se abre hasta que se cierra, ¿ya? Y inclusive no va a ser posible porque usted tiene su familia, tiene que ir a su casa, etcétera, ¿no? Pero sí se puede hacer algo etnográfico. Si usted encuentra interesante esto de la cultura, podría justificar que mientras pasan los fenómenos de la escuela, usted pudo palpar cierta situación a través de ser una observadora participante. Pero ya le digo, tendría que ver el caso y el contexto, si es que realmente usted pasa muchísimo tiempo ahí, casi que es su segundo hogar, ¿sí? Volviendo al tema de esto de la observación participante, ya le digo, más se utiliza en antropología, en grupos, ya, que pueden estar muy distantes, inclusive muy cerca, ¿no? Entonces, saber cómo piensan estos grupos, saber las necesidades de ellos, etcétera. Por ejemplo, se me ocurre en esta situación del paro, por ejemplo, una vez critica y dice no, que no dejan trabajar, que esto, que el otro, pero no sabe de pronto de primera mano cómo piensan ellos, cómo es el sentir de estas comunidades y la forma que mejor en cambio ahí se ajusta es esto, ir con ellos,
¿sí? Pensar, comer lo que ellos comen, vivir las buenas, las cosas malas que ellos pasan. Entonces, ahí uno podría decir que realmente conoce el sentir, ¿no? Ya, solo un ejemplo, nada de política, pero es un ejemplo de la observación participante. ¿Por qué se llama observación participante? Porque estoy participando. Lo mismo que les pasa a ellos me va a pasar a mí. Entonces mi forma de pensar se adapta un poco a la forma de pensar de ellos, de los grupos, ¿no? Por eso es etnografía. Etnos y etos. Ya. Vamos, aquí un poco dice cuándo utilizar esta observación en descripciones, en estudios orientados a la generación de interpretaciones teóricas. Ya le digo, es muy difícil interpretar desde la biblioteca, son cuestiones vivenciales, ¿no? Otra dice, ayuda al investigador a ser conocido por los miembros de la cultura y de esta manera facilitar el proceso de investigación. Bueno, usted tiene que ganarse la confianza de ellos, ¿sí? Para poder hacer este tipo de investigación. ¿Cuáles son las 4 etapas? Según este autor, dice que es ubicar el escenario, ingresar al escenario. Ya no todo el mundo a veces le dejan el acceso, ¿no? Dice usted, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? Que si usted logra un acceso y una aceptación, pues ya está dentro del proceso de investigación. Existencia estancia, es decir, aquí la parte más medular mientras usted está, ¿no? Y después salir del escenario, ¿no? Entonces, obviamente, como en la entrevista, tiene que entrar bien y salir también de la misma forma, agradeciendo, etcétera, ¿no? Para que justamente alguna vez les den otra vez la oportunidad o lo que sea. Ya. Otra técnica es la guía de entrevista biográfica. Esta ya está parecida a la anterior, esta es la que no me acordaba el término. Puede ser la historia de vida, una entrevista biográfica, que al final es una especie de entrevista profunda también, ¿no? Aquí, por ejemplo, es lo que le decía. No necesariamente el entrevistado tiene que ser un genio, un erudito en cierta área pedagógica como en la entrevista profunda. Aquí puede ser todo lo contrario, hay gente que le ha pasado muchísimas cosas malas, ¿no? Pero es un referente, qué sé yo, para hacer su estudio. Entonces, hay biografías de gente, qué sé yo, genios y científicos, inventores, pero también la entrevista biográfica puede ser una persona que toda su vida o casi al final de la vida recién obtiene algún éxito, pero fue de mucha lucha, de mucho sacrificio, qué sé yo. Se me ocurre, por ejemplo, alguien que estuvo preso años, le tocó vivir eso, ¿no? No es que eligió, fueron las circunstancias, entonces le pasaron cosas en la vida, ¿sí? Y ya, esto alineado con la educación, pues ya es más difícil encontrarme con una persona. Puede haber, ¿no? Por ejemplo, cuando entrevistaban a Paulo Freire y todo eso de la concientización y todo lo que él sacó de los pensamientos críticos tiene que ver con la educación. Pero es más difícil que usted tengamos acceso a una persona que esté relacionada a la educación y haya tenido que pasar por cosas en la vida, ¿no? Es un poco más difícil. Puede haber, no digo que no, pero por ejemplo, ya aplicado a la educación es un poco más lejano, digamos, ¿sí? Bueno, aquí no voy a ir porque es demasiado, hay 10 reglas, cómo debe prepararse uno para entrevistar a estas personas de narrativa o biográfica, entrevista biográfica, llamémoslo, ¿sí? Entonces, seguramente son las mismas, presentarse de una manera en que se interese por la persona, empática, reúna las características, etcétera. Regla 3 dice, establezca abiertamente el propósito de la entrevista. Usted tiene que decirle para qué le va a entrevistar, ¿no? Antes y, si es posible, ahí delante de la audiencia, si es que es necesario, usted tiene que hacerle sentir bien, pero decirle para qué le entreviste. Sí. Diga algo también acerca de usted en la entrevista. Sí, ya le dije, esto es cuestión de ser empático, sí, al menos si no hay muchísimo contacto,
con esta persona lo que rompe el hielo es diciéndole algo de usted, preguntándole qué ha hecho últimamente, ¿no? Regla 5, importante recordar que no hay nada en concreto que se quiera encontrar, se debe evitar que el informante mencione aspectos que corresponden a otras fases. Se puede realizar las preguntas que se consideren necesarias, por lo cual es necesario planificar una cita. Ya, todo lo que ya más o menos hemos visto. ¿Sí? Regla 6, asegúrese que las reglas de la narración se ratifiquen. Hay personas que a veces al principio de la entrevista me dijeron una cosa y después un poco dentro de la entrevista, depende de la expertise también, me doy cuenta que no tiene mucho que ver. Entonces hay que ver si es que hay esta concordancia, ¿no? Entre la mitad y el final de la entrevista, si es que es consistente, ¿no? Con lo que dice. Regla 7, la entrevista ha empezado, permanezca en el fondo todo lo posible, ¿no? Ya, el entrevistado puede introducir una conversación, para lo cual el investigador debe dejar claro que se quiere saber de su vida. No es recomendable hacer comentarios, no se va a poner usted a juzgar en ese momento, ¿no? O a decirle que eso estuvo mal o cosas así, más bien. Si viene de una vida dura y todo eso, pues le da la entrevista. Difícilmente usted quiere que él se enoje, cosas así, ¿no? Es importante que en la fase inicial de la entrevista evite las preguntas ¿por qué? ¿Para qué? Sacar una historia a la luz, debe plantear preguntas como ¿cómo sucedió? ¿Qué sucedió? Cuéntanos qué pasó cuando, qué sé yo, te divorciaste o alguna cosa, ¿no? Recuerde que al menos este tipo de entrevistas lleva muchísimas emociones más que conocimientos, ¿no? Yo diría que a diferencia de la entrevista profunda que está viendo las dos, los conocimientos y las emociones, esta es mucho más emocional, le va a traer, quiera o no quiera, al entrevistado recuerdos que pueden ser positivos, pero también pueden ser emociones negativas, ¿no? Perdió un hijo, qué sé yo, o pasó por una fase de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, qué sé yo, ¿sí? Entonces hay que ser cuidadoso con lo que se dice, ¿no? Al principio el entrevistado habla de una forma espontánea de sí mismo. Se debe escuchar con interés, incluso si omite y alguna parte. Ahí tiene que ser usted muy habilidoso, ¿no? Ya le dije, por ejemplo, en vez de preguntarle por qué no hablaste nada sobre tu madre, por ejemplo, como dice aquí, trata de mejor decir, ¿no recuerdas más detalles de tu infancia? ¿Sí? Entonces ahí usted no está, quiere saber sobre lo que le pasó, qué sé yo, a la mamá, pero simplemente le deja a través de una pregunta más general que él mismo le cuente y, como le dije, sin que le cause problemas, estar en aprietos o que las emociones se desborden, ¿no? La entrevista biográfica permite al investigador obtener información del entorno social, es decir, el contexto, y por otro lado el entrevistador debe tomar en consideración el lenguaje corporal, ¿sí? Al estar con otro ser humano en todo tipo de entrevistas va a hacer gestos, va a hacer gestos de que no le gustó la pregunta, etcétera. Entonces usted tiene que estar atento a eso, el cuerpo habla muchísimo, ¿no? Vamos a otra, que esta sí es fundamental. Yo diría que esta es sine qua non, es decir, es sin igual, la más utilizada del diario de campo, ¿sí? En investigación cualitativa y en educación, ¿sí? Entonces, aquí sí uno, ¿qué es un diario de campo? Es ir anotando todo lo que sucede mientras estoy aplicando una metodología, estoy enseñando una clase. Si estoy investigando, tengo que recurrir a mi cuaderno de campo. Ahora también con la ventaja de las tablets, de lo electrónico, podría escribir ahí. No es de mi preferencia, ¿sí? Como le dije el rato, que uno mueve la mano, escribe a mano. Es mejor irse dando cuenta de esa manera. Pero también ya se habla de los diarios de campo electrónicos, ¿no? Que vienen a ser las computadoras. Siempre en su diario ponga la temática, la ciudad, la fecha, el nombre, el lugar y la hora, es decir, una especie de bitácora, porque es muy difícil acordarse de ver quién entrevisté, dónde era. Fue en la mañana o en la tarde, porque a veces que entrevista usted más de una persona o observa algo a diferentes horas y podría darse cuenta si es algo sistémico, si a la misma hora mañana esto sucede o no. La fecha, la ciudad es importante, ¿no?
Esto es lo más importante quizás de aquí. Siempre que uno anote en un diario de campo, no solo debe quedarse en las descripciones, pasó esto, el otro, Juan se levantó y se fue afuera, se enojó, qué sé yo, el estudiante. Sí, esas son meras descripciones. Las interpretaciones que digo, Juan debió haber sido afuera porque el profesor no le hizo caso a sus cuestionamientos en la clase y se sintió mal y se fue. Eso ya es una interpretación de la descripción. Y más aún, este autor, Valbuena, va más allá, dice, el diario de campo debería tener una conceptualización. Es decir, que además de que interpreto, trato de conceptualizar y digo, a ver, esto se relaciona con la teoría de Lev Vygotsky, por ejemplo, ¿sí? No el hecho de que el profesor no estuvo dispuesto a responder las preguntas de Juan, no está dispuesto a hacer lo de la zona proximal de conocimiento que Vygotsky menciona en su libro Pensamiento y lenguaje, por decir. La conceptualización ya tiene que ver con las teorías que estoy aprendiendo en mis clases. Entonces voy de la mera descripción del hecho a interpretar qué pasó y a relacionarlo con la teoría, que es conceptualizarlo, ¿no? Fíjese, aquí dice conceptualización y argumentación consiste en fundamentar, argumentar, pero con teorías, ¿no es cierto? Aquí tenemos que hacer uso de la teoría para comprender cómo funcionan estos elementos dentro del problema. Ya, aquí le ponen en diferente orden. Primero si vio que arriba decía interpretación y conceptualización. Podría ser en cualquiera de los dos, porque aquí no son exclusivos o excluyentes del uno del otro. Ya. Yo interpretaría y después conceptualizaría. Pero bueno, en fin, aquí está en diferente orden. Pero es básicamente lo mismo. No se quede en anotar esto pasó, esto, sino que ahí mismo se acaba la clase. Esta es mi interpretación. Y por las mismas, si tengo claro a qué teoría de educación, de pedagogía, conceptualizo. ¿Sí? Ese rato, como dicen, el llanto, solo el difunto, porque después es más difícil, se va a olvidar, etc., ¿no? Entonces el diario de campo es un instrumento de observación netamente de educadores, de profesores. ¿Sí? Hay veces que dicen, yo solo voy a hacer una lista de cotejo, nada más, punto. Un sí o no. Y me parece un poco flojo como red para atrapar datos. Debería tener esa lista de cotejos, pero mínimo un diario de campo, una nota de campo. ¿Sí? Me dicen, voy a hacer instrumentos o redes para recolección de datos, voy a utilizar una entrevista y una lista de cotejos. Si bien es cierto, son importantes, pero me parece el diario de campo fundamental, porque es el que más registra lo que pasa en la clase. A diferencia de lo que acabamos de ver, la entrevista profunda, la historia de vida, etc., donde ya necesito un experto o una persona, es más difícil eso. El diario de campo está en mi mano, es un cuaderno, un papel, en el que yo puedo ir, una bitácora, en donde yo puedo ir anotando lo que pasó. Entonces, esto me parece a mí el más utilizado dentro de la educación. ¿Qué son las notas condensadas, los diarios y las notas de interpretación? Dice, notas condensadas son frases, palabras, oraciones desconectadas, como dije, son las descripciones, ¿no? Pasó esto, pasó lo otro. Yeah. Pero aquí no hay como muchísimo, están desconectadas quizás la una de la otra, entonces sí. Después de estas puede ir añadiendo a otras que encontró otro día, con otra fecha, con otra hora, en la misma, con el mismo profesor, qué sé yo, y puede unirlas a las notas expandidas. ¿Sí? Va teniendo sentido, son los códigos, ¿no?, de análisis. La investigación cualitativa, como sabe, es emergente, van saliendo día a día nuevas cosas. Los diarios o tipos de notas de campo es la parte donde más se refleja el lado personal del trabajo de campo. Aquí usted tiene que colocar lo que usted piensa desde su perspectiva subjetiva, porque es un ser humano también, sus interpretaciones, etc. Es como el diario, ¿no? Como dice, hoy hice esto, hoy hice lo otro, pero enfóquese en el lado personal del trabajo. Ya no tanto como decían las teorías o algo así que pueda relacionar, sino es una interpretación, una reflexión, es la parte humana, social, personal. ¿Sí? Las notas de análisis e interpretación son parte del trabajo de campo, dice la experiencia empírica y el informe final.
Sí, las notas de análisis pues pueden ser las de interpretación también porque está analizando. Recuerde que la investigación cualitativa día a día va analizando, no es como en lo cuantitativo que yo primero recojo, qué sé yo, 3 semanas, un mes, los datos y después analizo en la computadora, con la calculadora. Esto no, la investigación cualitativa es como una espiral. Al otro día pasan otras cosas, al otro día pasa otra cosa y voy analizando de día a día. Ya estoy haciendo el análisis el mismo rato que ya estoy escribiendo mi reflexión y mi conceptualización sobre el diario de campo. ¿Sí? Esquema de la estructura formal del diario de campo, pues ya le dije, debe tener una fecha, una hora, ya. Anotaciones de actividades, registro de hallazgos, observación. Esto no es tan estricto, ¿no? O sea, es lo que él dice en Valverde. Pero usted, claro, debe tener cierto orden para después ir sobre las notas y no toparse con notas que no entendió. Asegúrese de ser, obviamente, está por demás decirlo, buena letra para que después me diga qué mismo yo escribí aquí. Sí, pero aún si entendiera todo lo que escribió, trate de que tengan cierta lógica, cierto orden. Entonces, ya es también mucho cuestión del cómo usted anote, ¿no? Vamos finalmente a los grupos focales. Grupos focales es, como dice, un grupo de personas. Puede ir desde los 6 hasta los 12 integrantes, pero el número que más se recomienda es de 6 a 8. ¿Sí? 6 a 8 personas, jóvenes, estudiantes, puede ser niños, y usted es un moderador aquí, ¿sí? El investigador hizo unas preguntas, esto también es preparado, está diseñado, y usted les va guiando, les va modelando. No es un debate, ¿no? Puede que termine en debate porque hay las personas que sacan sus argumentos, especialmente adultos, ¿no? Pero usted tiene que ir como calmando un poco los ánimos y tratar de hacer las preguntas en el orden cronológico que usted las diseñó. La idea es que conversen entre ellos. ¿Cuál es la diferencia de las entrevistas, de todo lo que hemos visto antes? Es que ellos están un poco, el entrevistado se siente bajo la presión a veces de dar las respuestas que el entrevistador quiere escuchar o parecer bien, ¿no? En cambio que si yo dejo entre pares que discutan, es decir, entre alumnos y yo les oigo con mi pregunta solo de guía, es mejor porque sacan respuestas supuestamente más sinceras, se sienten ellos al mismo nivel, ya no hay como que yo entrevistador, tú entrevistado, sino que hay esa empatía entre ellos mismos, ¿no? Tiene que ser cuidadoso con las personas, los jóvenes, los niños que les pongan en el grupo. Es decir, no puedo poner a gente que, qué sé yo, se lleva mal o quiere disputarse aprovechando que tiene esta oportunidad, ¿no? Más bien son grupos heterogéneos, ¿sí? Es decir, si pongo 8 integrantes, serán 4 hombres, 4 mujeres, tipo como lo que hacíamos como la muestra, ¿sí? Las edades parecidas, es decir, que haya homogeneidad. No puedo poner gente que yo ya de antemano sé que no se caen bien y se van a disgustar, se van a pelear en el grupo. Son igual que las de entrevistados, personas que yo selecciono con el fin de que me den o me aporten con información. Dice, ¿para qué se utilizan los grupos focales? Para identificación de problemas, ¿sí? Por ejemplo, esto pasa mucho en las empresas, ¿no? Digo, a ver, les voy a sentar a los del área de un desfase, ¿sí? Que se ha identificado entre los del área de informática y los del área de invento, de producción, ¿no? Entonces, quiero que por favor esta reunión basada en estas preguntas sean para que los dos grupos, personas que están invitadas aquí, trabajen en función de identificar y mejorar cierto problema que tenemos. ¿Por qué no llegan a tiempo los pedidos de los clientes al área de producción? Entonces ahí el uno dirá, bueno, es que nos mandan tantos que no nos alcanzamos, tenemos que mejorar el proceso. Otros dirán, pero bueno, entonces tratemos de hacer algo más sistematizado, pero ustedes son los de informática, traten de ayudar a... Entonces yo les pongo un ejemplo porque esto se hace mucho en empresas, ¿sí? Pero tratemos de pensar en el contexto escolar también. Yo puedo reunir el departamento de ciencias, ¿no? De ciencias naturales,
o los 2 o 3 profesores, 4 o 5 los que haya, y cómo mejorar. Entonces, identificar el problema. Uno no puede mejorar algo sin haber identificado el problema primero, ¿no? Después dice el planteamiento de la identificación del problema prosigue, dice la planificación para alcanzar las metas. Entonces ya está identificado qué vamos a hacer. Entonces ahí ves que bueno, yo me comprometo a pasarle los informes semanalmente para que ustedes ahora puedan hacer eso. Más o menos lo que pasa entre tutores, ¿no? Coordinamos, ¿sí? Y tratamos de que fluya las cosas, es un planteamiento. La implementación es ya cuando pasan las cosas, la aplicación. Entonces, ver si es que esto funciona o no funciona de esta otra manera. ¿Cómo veo? A través del monitoreo. Ya me doy cuenta, evalúo, etc. Entonces, el grupo focal es interesante porque permite investigar, miren, le da solución, seguimiento y una evaluación a un problema determinado en investigación. Esto se puede hacer todo el tiempo y no necesariamente tengo que escribir un artículo, una tesis, entrar a cosas más grandes como sí hacemos en este curso por motivos de pedagogía de la investigación, sino que simplemente yo podría hacer grupos focales, identificar problemas rápidamente y darles un seguimiento y una solución. Aquí dice, establece algunas características, por ejemplo, el grupo debe estar conformado por, ya le dije, lo ideal es 6 a 8 personas, sesión no debe ir más allá de 2 horas, ¿no? Tampoco puedo quedarme una mañana ahí haciendo el grupo focal, tengo que de 90 a 60 minutos, consideran los expertos que es suficiente, ¿no? Ya le dije, esto tiene que ser pareado entre hombres y mujeres para que no haya cuestiones de género, etcétera, ¿no? Las mujeres, los hombres aportamos de igual manera, ¿sí? Entonces es algo equitativo. O qué sé yo, si está haciendo, como le dije, entre el área de informática y tienen que poner un número igual, ¿no? Porque no va a ponerle 6 y solo va a dejar 2 que se defiendan de los de producción. Entonces, tienen que ser grupos más o menos homogéneos, ¿sí? Como le dije, no dar chance de que se disgusten, así. Trato de, ya más o menos, ya conozco a mi gente, a mi grupo, y personas que aporten, ¿sí? Niños, jóvenes que aporten, ¿sí? Las preguntas son planificadas y ordenadas previamente. Usted está ahí haciendo de entrevistador, ¿sí? Usted lanza la pregunta y no habla mayormente, sino les deja entre ellos. El que se beneficia es ellos y usted, porque usted está oyendo todo lo que se tienen que decir el uno al otro, ¿sí? Y ya, bueno, dice que una mesa redonda, micrófono, grabadora, se puede hacer, si es que tiene capacidad de todo eso. Se hace un análisis temático de las conversaciones, sí. La meta de reclutamiento debe tener suficientes personas, sí. Los contactos de reclutamiento deben empezar al menos 2 semanas antes, porque si no es, este rato venga a mi oficina. Sí, entonces se invita a las personas a formar parte del grupo desde 2 semanas atrás. Los resultados se presentan en un informe utilizando las citas directas, ¿sí? Entonces, al yo revisar la grabación, pues yo puedo informar inclusive a gente encima mío, autoridades de la empresa, etcétera. Digo, mire, llevamos a cabo este grupo focal y esto se dijo, es un informe, ¿no? Se planificó esto y el próximo grupo focal, como le dije, ya puede ser para implementar y el próximo para evaluar. No necesariamente es uno y ya, porque en el primero identifiqué el problema, en el segundo planifiqué y implementé y en el tercero evalué. Es una solución, a mí me gusta bastante esto, ¿no? A veces también puede evitar muchísimo tiempo y conflictos a todo nivel. Dice, para establecer un grupo focal se deben tomar en consideración los siguientes pasos. Definir el propósito del estudio, identificar, bueno, ya fuimos sobre esto y es intuitivo diseñar un análisis, especificar los elementos. Esto yo estaba viendo muchísimo, lamentablemente ya no tengo mucho tiempo porque el video se hace una eternidad y después es difícil subirla en una nube. Por ejemplo, esto se hace mucho también en empresas en las que saca un nuevo producto, entonces los famosos samplers le dan una muestra de una salsita, qué sé yo, y con unas papas, una cosa así, esas papas fritas, ¿no? Y le dice cuál te gusta más y discute con el de al lado y lo que dice, no, pero esta tiene un poquito más de azúcar, no, más sal, yo creo que al cliente les va a gustar más esta. Le dan a probar y se hacen grupos de trabajo de degustación, ¿sí?
Hay un video, yo les voy a tratar de mandar por WhatsApp mismo a través de Alison, la comandante, a ver si es que lo pueden mirar en profundidad, donde, por ejemplo, discuten, pero en buena manera para sacar un mejor producto, ¿no? Y ven, estadísticamente, es rápido una estadística breve, de 10 personas invitadas, dice a 8 no les gustó la salsa, qué sé yo, el snack o lo que quiera que estén probando. Entonces, ya eso me dice muchísimo, no tuve que haberme gastado un montón de tiempo, de esfuerzo, haber sacado primero el producto al mercado, haber lanzado y el mismo rechazo del producto tan grande del 80%, ya puedo darme cuenta ese rato ahí, no necesito, como le digo, haberme gastado tanta plata, haber hecho probar a tantas personas y que corro el riesgo de que no me compren nunca más. Entonces el grupo focal permitió determinar que esta gustó, esta no gustó y en qué se pueda mejorar, ¿no? Preguntas, dice, son para comenzar, deben ser características que comparten los integrantes del grupo, fáciles para que todos respondan. Entonces, si ven, entonces es el mismo ambiente de hacerle sentir bien, 10, 20 segundos, ¿no? ¿Cómo estás? ¿No? Las preguntas de introducción deben referirse a experiencias pasadas que conecten a los participantes con el tema. Pensemos en educación, por ejemplo. Entonces usted le invita al área de ciencias naturales, cómo están, que esto, que lo otro, conversan 2, 3 segundos de la situación que está pasando en el país brevemente. Usted no quiere quedarse ahí que se le a conversar de política, por decir, ¿no? Entonces, ya tenemos que cuidarnos, tenemos que se solucione lo que decimos todos, ¿sí? Después vienen las preguntas que deben referirse a las experiencias pasadas, ¿sí? Entonces, aquí puede haber, por ejemplo, compañeros, miren, los reportes de los chicos han bajado este año, este semestre, bueno, el año lectivo. Entonces, quisiéramos ver qué está sucediendo en esta área, voy directo y ahora sí a experiencias pasadas, ¿sí? Preguntas de transición mueven el foco de la conversación hacia el tópico, ¿ya? Entonces, ¿por qué consideran ustedes que está pasando esto con las notas de ciencias naturales? Entonces, facilitan, mejoran la visión de todos los que están ahí. Ahora sí, preguntas claves que guíen el estudio. Pueden ser entre 2 y 5 preguntas. Como le dije, ¿qué podríamos hacer para mejorar? Entonces, ahí alguien sugiere algo. Sobre eso se me crea otra pregunta. Podría evaluar entre lo que iba a preguntar y lo que sucedió ahorita y hacer otra pregunta, 4 o 5, como dice ahí, de seguimiento, ¿no? Entonces dice, no, es que antes contábamos con el laboratorio de ciencias naturales, pero desde que hubo el recorte presupuestario ya no hay cómo llevarles a los chicos y no ven mucho significado entre lo que ven en el libro y lo que ven en el microscopio. Entonces ya uno ya puede darse cuenta, ya se va un poco aclarando, entonces puede lanzar la próxima pregunta y decir, compañeros, ¿y cómo podemos hacer para traer de vuelta eso de que hay en los microscopios y que esto que lo otro? Bueno, entonces por ahí alguien sugiere, se podría poner un aporte voluntario por los padres, qué sé yo. Entonces la conversación ya se va guiando a una especie de solución, pero está usted guiando y beneficiándose de que están ellos hablando, ¿no? Preguntas finales, dice, se utilizan para que el participante exprese una posición final. Entonces, hablaron el uno, el otro, para que queden claros y todos, como somos humanos, vamos cambiando a veces. Entramos con una posición y a veces de rechazo, no, es que como no hay presupuesto, no vale, que esto, que lo. Y después la misma conversación va girando en torno, bueno, tomemos soluciones. Entonces yo cambio mi posición y digo, bueno, yo voy a poner mi parte lo más que pueda para que esto funcione o el currículum, hacer estos cambios y cosas. Entonces usted lo que le conviene es que ellos mismos vayan resolviendo las preguntas, ¿sí? O hacer otro grupo en el que ya se vean los resultados, como le decía. Ya, se pueden hacer preguntas de la siguiente índole. De lo expresado, ¿qué es lo más importante para usted? Pregunta abierta, ¿no? Pero sí, nada tampoco de querer atacar o dejarse que se toquen, ¿no? Sino simplemente cada uno tiene su visión. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Cómo solucionaría este problema? Si es que es pertinente, ¿sí? O sea, tiene que ser muy cuidadoso también en el lenguaje que utilice.
Después de que el moderador ofrece un resumen, se pregunta, ¿es este resumen apropiado? Esto es bueno y por eso el moderador tiene que ser alguien con experiencia, ¿no? Porque está anotando, recogiendo lo que todos dijeron, todo es valioso, puntos buenos, puntos malos, eso es un buen resumen, ¿no? Y después se ofrece una visión panorámica y se pregunta, ¿se nos ha quedado algo por decir? Porque puede haber que, dado el caso de que algo que yo dije no lo tomó en cuenta el moderador, etcétera. Listo, creo que hasta aquí va esto. Por favor, revisen todos estos recursos. Yo sí lo hago. ¿Sí? Este es el que les decía. Yo también lo encontré en internet. Veo que aquí también está. Le dan a probar a la gente, ¿no? Fíjese cómo un simple grupo focal puede ahorrar muchísimo dinero a una empresa, por ejemplo, y tiempo. Y piénselo también usted cómo lo implementaría en su escuela, ¿sí? Dicho esto, los dejo. Va a haber una evaluación, ya Alison les va a hablar sobre eso, una evaluación sobre el tema 4, ¿sí? Que es con una nota. Van a tener 2 días. Va a empezar desde el jueves, el jueves toda la noche, ¿sí? Y el viernes, ¿sí? Yo no voy a poder estar en la clase por motivos justamente de trabajo. Hay una graduación y tengo que estar presente, ¿sí? Un grado. Entonces, por favor, prepárense para la prueba y ya les daremos más indicaciones. Hasta el pronto.